Mientras los dos ciempiés jugaban, Hua Jin, que estaba algo preocupada por Nova, comenzó a buscarla sin saber dónde estaba. Se acercó a los ciempiés y les preguntó si sabían a dónde había ido Nova, explicándoles que desde que mudó la piel, había estado deambulando tanto que era difícil encontrarla. Sorion, que jadeaba y llevaba a Nova a la espalda, empezó a correr hacia Hua Jin. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. Nuestro chico se puso las manos en las rodillas para recuperar el aliento. Hua Jin preguntó si Sorion estaba bien, pero inmediatamente después regañó a Nova. Le recordó que le había dicho que no se alejara por la preocupación que le causaba y le insistió en que debía avisar a su madre antes de ir a cualquier parte. Con una mirada de sorpresa, Sorion empezó a señalar a Nova, revelando que eso no era lo que importaba en ese momento, sino el hecho de que Nova entendía el habla humana. Los ojos de Hua Jin estaban llenos de calma, pues recordó que Nova siempre había entendido el habla humana. Esto no era nada nuevo. Sorion no pudo evitar sudar y sentirse algo confundido. Entró en pánico y explicó que ella le entendía incluso cuando solo pensaba para sí mismo, dejando a Hua Jin algo sorprendida. Llevando a Nova a la espalda, Sorion decidió ir a ver al gran patriarca para averiguar qué estaba pasando. Con una mirada preocupada, Hua Jin sugirió que fueran juntos. Era de día y, varios minutos después, llegaron al salón del patriarca. Nuestro chico dejó a Nova sobre la mesa y les pidió que por favor le echaran un vistazo. Explicó que Nova le entendía igual de bien incluso cuando solo hablaba en su mente. Considerando que los otros niños no podían hacer esto, propuso que tal vez se debía a la influencia del gran arte. El gran patriarca comenzó a acariciarse la barba y fijó su atención en ella. Con una expresión seria, explicó que no era el caso. Señaló que en la historia del clan Chang, no pocas personas habían aceptado el veneno de criaturas espirituales. Si se hubieran descubierto habilidades sobrenaturales como esta, debería haber registros. Pero él nunca los había visto ni oído hablar de ellos. Los ojos de Sorion se abrieron con curiosidad. Con una expresión serena, Hua Jin preguntó cuál podría ser la causa. El gran patriarca se puso a pensar. Concluyó que esto se debía, sin duda, al arte divino del retorno de los 5 venenos. El patriarca interrumpió sus pensamientos y confirmó que el gran arte fue creado para absorber veneno. Y Sorion era el único que había absorbido el veneno de criaturas espirituales usando el arte divino del retorno de los 5 venenos. El gran patriarca salió de su trance y no pudo evitar sonreír. Sabía que la razón por la que esto sucedía podía ser la influencia del Palacio de las Bestias Bárbaras del Sur, ya que trataban a las bestias como si fueran sus propias extremidades. Su secreto, concluyó, podría estar incrustado en el arte divino del retorno de los 5 venenos. El patriarca comenzó a acariciarse la barba. Según él, sería imposible averiguar por qué estaba sucediendo esto. Los ojos de Sorion se llenaron de confusión. No sabía por qué. El gran patriarca explicó que no había ninguna razón para que ellos revelaran su secreto más preciado. Añadió que si descubrían que habían dominado un arte marcial afectado por esa influencia, sería imposible predecir cómo reaccionarían. Hua Jin se sintió algo preocupada, sin saber si había alguna forma de evitarlo. El gran patriarca cerró los ojos y se puso a pensar, llegando a la conclusión de que no sería fácil a menos que les debieran un gran favor. Un rato después, Sorion salió del salón del patriarca. Estaba deprimido, ya que esto era algo decepcionante. Empezó a imaginarse con sus mascotas. Tenía la esperanza de reunir a Nova, Mira, Grace, Snow, Ash, las abejas reinas de pelo dorado y Yowa para formar algo similar a los músicos de Bremen. Mientras nuestro chico estaba distraído, alguien llamó su atención, despertando su curiosidad. Al darse la vuelta, vio al comandante GUPI, quien saludó a Sorion con una sonrisa y expresó su alegría al ver que se sentía mejor. GUPI comenzó a tocarle la cabeza. Según él, fue una suerte habérselo encontrado allí. Le explicó que había un pequeño problema con el jardín de criaturas venenosas y le preguntó si le gustaría acompañarlo. Sorion no pudo evitar sentirse algo sorprendido al ver que había un problema. Sorion se puso a reflexionar. Decidió que primero debía ocuparse del problema en el jardín de criaturas venenosas y luego pensar en el Palacio de las Bestias Bárbaras del Sur. Se dio cuenta de que se había olvidado por completo del jardín, ya que había ido directamente a la ceremonia de compromiso en cuanto regresó. Sus ojos comenzaron a brillar de alegría y con una sonrisa decidió ir con él. Detrás de GUPI había alguien. También quería confiarle esa persona a Sorion. Los ojos de Sorion se abrieron con curiosidad. Detrás de GUPI estaba Jing Jing, quien con una sonrisa empezó a correr hacia nuestro chico para darle un abrazo. Sorion tomó la mano de la pequeña Jing Jing y empezaron a caminar con GUPI siguiéndolos por detrás. Nuestro chico decidió llevar a Jing Jing al jardín de criaturas venenosas, ya que ella se aferró a él y no lo soltaba. Se dio la vuelta y preguntó por qué Jing Jing estaba aquí. GUPI comenzó a sonreír,
explicando que estaba allí para un tratamiento y que se quedaría en el clan Chan por un tiempo, ya que era una petición del patriarca Peng. Mientras los ojos de la pequeña Jing Jing brillaban de alegría, con una sonrisa le preguntó a su hermano mayor por qué no había venido a verla si ya llevaba varios días de vuelta, explicando que era precisamente por eso que lo había estado esperando hoy. Sorion se sintió algo sorprendido al notar que, mientras tanto, había perdido los dientes de adelante. Nuestro chico empezó a mostrar una sonrisa forzada y se disculpó con Jing Jing. Le explicó que pensaba que ya se había ido y le preguntó si se había aburrido mucho estando sola. Ella empezó a mostrarle una bolsa, dejando claro que no se había aburrido, ya que había estado jugando con Clicky. Sorion abrió la bolsa y sus ojos se abrieron con curiosidad. GUPI también se acercó para ver qué contenía la bolsa. La bolsa contenía un escarabajo saltador. El escarabajo saltador, conocido en Occidente como Clack Beetle, se caracterizaba por su capacidad de producir un chasquido al ser volteado sobre su espalda. Era una plaga que perforaba las patatas y destruía las raíces de las plantas, pero para los niños resultaba ser un insecto familiar y adorable. GUPI se sintió algo confundido, sin saber si era un escarabajo saltador. Yeon Jing le aclaró que era Clicky, no un escarabajo saltador. Sorion empezó a recordar su infancia. De niño, llamaba a estos insectos bichos Click. Este fue el primer insecto que crió en su vida pasada. Podría considerarlo un insecto de iniciación, el que le había llevado a donde estaba hoy. Se sentó frente a ella y con una sonrisa se dio cuenta de que a Yeon Jing le gustaban los bichos. Ella asintió, afirmando que sí le gustaban, y que también le gustaban la abeja reina y Clicky. Los ojos de Sorion empezaron a brillar de emoción, pues parecía una versión pequeña de sí mismo cuando era joven, y se preguntó si debería darle algún tipo de entrenamiento con criaturas venenosas. Tomó a Yeon Jing en brazos y con una sonrisa le preguntó si le gustaría aprender sobre insectos con su hermano mayor, asegurándole que eran muy especiales y divertidos. Los ojos de Yeon Jing empezaron a brillar de alegría y no pudo evitar sonreír. Empezaron a charlar entre ellos. GUPI se sintió algo confundido, ya que no sabía qué decirle al patriarca Peng. Llegaron al jardín de criaturas venenosas. La atención de Yeon Jing se fijó en una tortuga. Sorion abrió uno de los cajones, que contenía una serpiente de rayas. Se dio la vuelta y le preguntó a GUPI cómo iba la cría de ratas. GUPI mencionó que en ese momento, después de parir solo una o dos veces, ya no habría escasez. Estimando que en unos 2 meses, la población probablemente superaría los 1.000. Sorion se dio cuenta de que la alimentación de la serpiente de agua a rayas de tigre estaba resuelta, así que se preguntó cuál era entonces el problema. Yeon Jing sacó la pequeña tortuga que estaba dentro de la jaula y se puso a jugar con ella. GUPI comenzó a tocarse la cabeza, explicando que el número de grillos que criaban como alimento no aumentaba en absoluto y que por eso, algunas criaturas se morían de hambre. Con una mirada confusa, Sorion se puso la mano bajo la barbilla. Se preguntó si podrían estar comiéndoselos de nuevo, como en el incidente de las crías de rata, ya que los grillos, por muchos que hubiera, nunca eran suficientes. Después de darle varias vueltas al asunto, llegó a la conclusión de que la única forma era encontrar una fuente de alimento alternativa. En ese momento, la pequeña Yeon Jing se echó a llorar, provocando el pánico de Sorion y GUPI. Él intentó calmarla preguntándole si estaba bien. Yeon Jing siguió llorando, revelando que había un olor extraño, dejando a Sorion algo confundido. Empezó a mostrar su mano, ya que de ella salía un olor extraño. Con una expresión de sorpresa, Sorion le preguntó a Yeon Jing si podía ver su bolsa de seda. Sorion abrió la bolsa de seda con unos palillos y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, dándose cuenta de que era tal y como había pensado. Había cometido el mismo error que él cuando era joven. Soltó un suspiro y le pidió que mirara con atención porque no eran cliquis, sino otra cosa. Yeon Jing dejó de llorar. Usando los palillos, Sorion sacó otro bicho de la bolsa de seda, y GUPI se dio cuenta de que era un gorgojo de las flores. El nombre de este insecto era escarabajo de la harina. Al llegar a la edad adulta, emitía un hedor terrible al ser tocado debido a la sustancia secretada por sus glándulas odoríferas. Se parecía a un escarabajo saltador, por lo que a veces se producía esta confusión. Mostrando un dedo, Sorion explicó que los escarabajos saltadores hacían un chasquido con el abdomen, pero el escarabajo de la harina no, así que no debía confundirlos la próxima vez. Con una mirada llena de determinación, Yeon Jing apretó los puños y asintió con la cabeza. Con una sonrisa orgullosa, Sorion le dijo a Yeon Jing que, aún así, había hecho un buen trabajo, ya que su hermano mayor necesitaba de verdad a estos amigos. GUPI se quedó algo confuso, ya que no sabía por qué iba a necesitar esos insectos apestosos. Mostrando la bolsa de seda, los ojos de Sorion empezaron a brillar con determinación.
Reveló que, a partir de ese momento, criarían los escarabajos de la harina que Yeon Jing había atrapado en el jardín de criaturas venenosas. Aunque no pareciera mucho, estos escarabajos de la harina eran en realidad el alimento más utilizado para insectos y lagartos. Sorion estaba feliz, ya que era el momento perfecto. Si sustituían los grillos por gusanos de la harina, el suministro de comida sería suficiente. Con una sonrisa, mencionó que, gracias a Yeon Jing, podían solucionar el problema inmediato. Decidió ir al criadero de grillos para ver cuál era el problema. Con una mirada alegre, GUPI asintió. Fueron al criadero de grillos. Nuestro chico se puso la mano bajo la barbilla y empezó a observar con atención, dándose cuenta de que el criadero y el entorno no parecían tener ningún problema. Abrió la tapa de un frasco y sus ojos se abrieron de par en par por la confusión al ver que las patas de los grillos estaban desprendidas. Sus ojos se llenaron de miedo al pensar que se estaba produciendo canibalismo. Por eso, el número no aumentaba, dejando a GUPI y al otro en estado de shock. Estaba seguro de que había dado suficiente comida a los grillos. Sorion se volvió hacia él y, con una sonrisa serena, reveló que él mismo también había experimentado este problema al criarlos en la isla de Hainan, ya que a veces estas cosas suceden independientemente de la comida. Sorion se puso a reflexionar. Él tampoco sabía mucho de grillos, lo que era algo frustrante. Era un fabre picante, no un fabre a secas, así que por desgracia no poseía los conocimientos para la cría a gran escala de insectos comunes no venenosos. Sabía que esto era un gran problema, ya que no podían averiguar la causa. En ese momento, uno de los hombres de GUPI se les acercó, empezó a tocarse la cabeza y con una sonrisa nerviosa mencionó que, si se trataba de alguien familiarizado con los grillos, casualmente conocía a la persona adecuada. GUPI sintió algo de curiosidad al ver a Hwang Hyun. Extendió la mano hacia él y le explicó a Sorion que, además de él mismo, Hwang Hyun era el único voluntario en la división de venenos. Sorion se sintió algo sorprendido al ver que se había ofrecido voluntario. Esto le pareció digno de confianza. Con una expresión nerviosa, Hwang Hyun fue sincero. Admitió que a veces iba a la arena de lucha de grillos para pasar el rato, aunque aclaró que no lo hacía a menudo, solo lo suficiente para pagarse unas copas. Nuestro chico se sintió algo confundido, pero Hwang Hyun le explicó que era un juego de azar en el que los grillos luchaban entre sí y se hacían apuestas. Como los grillos más grandes y fuertes se cotizaban a precios altos, solían criarse en instalaciones dentro del garito de apuestas. Allí había un cuidador de grillos. En algún lugar, donde apenas llegaba la luz, alguien empezó a acariciar un grillo. Era una mujer de pelo largo. Tenía vendas por todo el cuerpo y el pelo desordenado. Hwang Hyun había oído que ella lo sabía todo sobre los grillos.